hablamos de la misión. Por eso es que ese día comenzamos a hablar también de cuál era la misión y la visión de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Hemos visto también la clase pasada el tema relacionado a lo que es la cultura organizacional y lo importante de la cultura organizacional. Hemos visto la diferencia que hay entre cultura organizacional fuerte, cultura organizacional débil. Hemos hablado también del clima organizacional. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el video que les había colgado. No sé si han tenido oportunidad de revisar el video. ¿No me contestan? María Jesús. Sí, pero yo no he tenido oportunidad de revisarlo. No sé si mis compañeros han podido. Ya, pero a ver si lo logran revisar para la próxima clase, más aún cuando hagamos el seminario, para poderlo revisar y poder ver varios conceptos que son sumamente interesantes. Hemos dicho, digamos, de que la gerencia o la administración es una sola, pero que en la parte de salud tiene algunas características especiales. Entonces, algo que quisiera de mencionarles antes de avanzar en la clase, para que nos quede claro lo de la semana, lo de lunes, en cuanto a lo que es una organización. Vamos a poner como ejemplo la organización de salud, que es el hospital. Y entonces, ¿qué tendríamos que decir que es el hospital? Decimos que es una fuente de generación de iniciativas, es un centro de investigación, es el lugar donde se hace promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, pero principalmente más el tema de recuperación y de rehabilitación, quedando lo de promoción y prevención para un primer nivel. El hospital, a diferencia de un primer nivel, se caracteriza porque es un centro de investigación principalmente. Y es mayor la investigación en el caso que el hospital sea de mayor complejidad. También podemos decir que es la institución ideal para la formación de recursos humanos en salud. Y cuando hablamos de recursos humanos en salud, no solamente hablamos de nosotros los médicos, hablamos de los tecnólogos, de las enfermeras, de los nutricionistas, de los obstetras. Tenemos también que mencionar que el hospital, dice esto, Malagón dice, es el prototipo de una organización hotelera, porque es otra diferencia que hay entre un hospital y un primer nivel, que tenemos camas. Entonces, ¿qué función es? Cumple una función de hotelería. En clases posteriores vamos a hablar, digamos, lo de las camas y por qué cada vez se debiera tener menos camas en los hospitales. La otra cosa que podríamos decir es que nosotros, del hospital, que es una organización con la máxima responsabilidad moral, social, legal, científica y de administración. Entonces, hoy día vamos a continuar nuestra clase y vamos a ver lo relacionado a los gerentes. ¿Y cómo podemos definir el gerente? El gerente lo podemos definir como que es la persona que coordina, supervisa el trabajo de otras personas para que logren los objetivos de la organización. Y mire, acá no estamos diciendo esto, ordena, estamos diciendo coordina y supervisa. Y cuando nosotros hablamos de la palabra supervisa el trabajo, entonces estamos ya mencionando uno de los subprocesos de la administración, que se denomina el control. Decimos, es la persona que coordina, supervisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos de la organización. Es por eso que ustedes están viendo esta imagen, ¿no? Es un grupo de personas, están con el gerente. Tenemos también que esta imagen para mencionar nuevamente lo que he mencionado, muy importante en la gerencia, en la administración, el trabajo en equipo. Y acá el gerente está con un teléfono y entonces diríamos, a veces nosotros no valoramos el tiempo y no hablamos del tiempo como un recurso que es sumamente importante. ¿Y por qué está con el teléfono? Porque decimos,
hemos dicho en la definición, el gerente es la persona que coordina. Y si es esa persona que coordina, entonces tendríamos que decir, ¿y cuánto de su tiempo pasa coordinando? Y se van a asombrar ustedes que les puedo decir que el gerente el 80% de su tiempo lo dedica a coordinar, sea por teléfono, sea por correo, sea en una reunión virtual o sea en una reunión de tipo presencial. 80% de su tiempo está coordinando. Y entonces nos haríamos una pregunta, le queda solamente el 20%. Le queda el 20% de su tiempo para hacer qué cosa, para comenzar a pensar, para planificar, para evaluar, para tomar decisiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes puedan darse cuenta y valorar cuán importante es que el gerente sepa utilizar su tiempo, porque de lo contrario, las 24 horas del día no le podría alcanzar para poder trabajar. Otra definición dice, el gerente es aquella persona que en una determinada empresa u organización tiene la responsabilidad y las tareas de conducir a los demás, coordinar, ejecutar, dar órdenes y lograr que las cosas se hagan para poder cumplir los objetivos y la misión de la organización. Entonces ya la clase pasada nosotros hemos hablado bastante sobre este tema y hemos dicho, lo importante es en una organización que se cumpla su propósito y para cumplir el propósito tenemos que cumplir los objetivos y tenemos que cumplir las metas. Y entonces hacia eso va el gerente. Acá vemos, en esta transparencia, vemos, dice, niveles de la organización. ¿Y ustedes qué ven en la parte inferior? Dice, está en amarillo, dice personal administrativo, dice gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio, gerentes de alto nivel. Entonces, eso nos hace pensar en que tenemos los gerentes en diferentes estamentos. Y vamos a poner un ejemplo de nuestras organizaciones de salud. Y entonces podríamos decir, personal operativo. ¿Quién es el personal operativo? En el hospital, vamos a hablar de hospitalización. El personal operativo, ¿quiénes son? Son los médicos asistentes, son los residentes, son los internos. ¿Quién es el gerente de primera línea? El gerente de primera línea es el jefe de servicio. ¿Quién es el gerente del nivel medio? El gerente del nivel medio es el jefe de departamento. Vamos a poner, si hablamos del servicio de ginecología, ese es el gerente de primera línea. ¿Y quién es el gerente del nivel medio? Lo será el jefe del departamento de gineco-obstetricia. Y el gerente del alto nivel, estaríamos hablando del gerente del hospital, del gerente médico del hospital y también, ¿por qué no?, del gerente administrativo del hospital. No sé si se me entendió esta parte de los niveles de la organización y con el ejemplo que les he puesto de hospital. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Gracias. Seguimos. Sí, doctora. Doctora, ¿Por qué? disculpe, ¿podría repetir el ejemplo que dio en primera línea? Disculpe. Podría repetir, me has dicho, lo de la primera línea, ¿verdad? Sí, por favor. Hemos dicho, gerentes de la primera línea, personal operativo, todos los que están, vamos a hablar, en ese servicio de hospitalización de ginecología, personal operativo. ¿Quiénes son? Son los médicos asistentes, son los médicos residentes, son los internos, y también ¿por qué solamente hablamos de los médicos? Si decimos que es un equipo de salud, tenemos que hablar también de la enfermera, tendríamos que hablar también de la nutricionista. Ese es el personal operativo. ¿Y quién está a la cabeza de ese servicio? El gerente de primera línea. ¿Quién es el gerente que está en la primera línea? El jefe de servicio. ¿Contesté tu pregunta? ¿Contesté tu Doctora, muchas pregunta? gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Sigo. No solamente es, digamos, se menciona para decir, bueno, tenemos esos tres tipos de gerente. Se menciona ¿por qué? Porque cada uno de ellos va a tener que tener cierto tipo de competencias. Todos tienen que tener las mismas competencias, pero
tienen que tener o dar mayor énfasis a determinado tipo de competencias. Y vamos a ver, dice, los gerentes de primera línea, ¿qué hacen? Dice, son los gerentes del nivel inferior de la organización. Dirigen y supervisan el trabajo del personal. Y ustedes lo han visto, ¿no? Han visto, ustedes ya prácticamente están terminando la carrera, lo han visto. El jefe de servicio pasa la visita con ustedes, sí, a veces pasa, a veces no la pasa. ¿Qué? Porque está dirigiendo, está supervisando, ¿no? El trabajo de todo el personal. Luego hemos dicho, tenemos los gerentes de nivel medio, que son aquellos que dirigen el trabajo de los gerentes de la primera línea. Y el gerente del alto nivel, que ya hablamos, como decíamos, del gerente del hospital o del gerente médico, son los responsables de tomar las decisiones, así como determinar los planes y metas de la organización. Y ahí lo que yo les mencionaba, no solamente eso, sino que hacer todas estas funciones que hemos ido mencionando en cada uno de los gerentes tienen que tener lo que se denomina habilidades. Y acá tenemos, si hablamos del gerente de primera línea, tendrá que tener habilidades de tipo técnico. Entonces, el gerente de primera línea tendrá que ser un ginecobstetra que conoce ginecología, conoce para que pueda enseñar, para que pueda supervisar, para que pueda organizar su servicio. El jefe de departamento, le vamos a poner que tendría que tener más énfasis en la habilidad humanística. Es el que va a coordinar, estamos hablando del jefe de departamento de ginecobstetricia, va a coordinar los servicios de ginecología con los servicios de obstetricia, con el centro obstétrico, con la consulta externa, no sé, un servicio de infertilidad en ese hospital que teóricamente lo estamos poniendo de ejemplo. Y el gerente del hospital, el gerente general o el gerente médico va a tener habilidades de tipo conceptuales, que son ellos los que van a tener que planificar, son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Entonces ustedes ven que no es simplemente por decir, bueno, tenemos un gerente de alto nivel, de la línea media, o tenemos un gerente de abajo, ¿no? Que está con la parte operativa. Después tenemos que ver y dar énfasis a lo que son las habilidades gerenciales. Y es lo que hemos hablado. ¿Y cuáles son las habilidades gerenciales? Que también esas habilidades gerenciales les podemos hablar de elementos, sí pueden ser elementos gerenciales, es delegar eficazmente. ¿Y qué cosa es delegar? No puedo hacer esta tarea hoy día, o de lo contrario, voy a ir de vacaciones, tengo que delegar. ¿A quién delegaré? A un médico de servicio, a un médico asistente, para que me pueda reemplazar, no sé, me voy de vacaciones 15 días, o me voy a una capacitación 8 días. Pero, ¿por qué dice delegar eficazmente? No es designar a la persona, bueno, tú te quedas en mi lugar estos 8 días porque me estoy yendo a una capacitación. Para delegar, primeramente, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Saber a quién vamos a delegar, que esa persona tenga esas competencias o esas habilidades para poder gerenciar en ese corto tiempo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta desde ahora, que el delegar no nos quita la responsabilidad, porque la persona no pierde la responsabilidad. Cuando venga, va a tener que supervisar al que le delegó cómo llevó el servicio. ¿Qué otra habilidad gerencial tenemos? Debe ser un comunicador eficaz. Y en eso de la comunicación decimos, a veces no nos entendemos cuando hablamos, porque la comunicación es de 3 tipos. Es una comunicación verbal, una comunicación escrita y una comunicación corporal. Lo vamos a ver a su tiempo. Pero no quiero pasar sin dejar de mencionar comunicación oral. A veces hablamos, pero ¿qué pasa? ¿Nos hacemos entender? ¿Sí o no? A veces no se nos entiende lo que estamos diciendo. Y si nosotros hablamos ya de una comunicación escrita, peor todavía. Y acá hago una paréntesis para decirles, el gerente tiene que ser una persona que sepa redactar un documento, un oficio. ¿Para qué? Para dar una directiva, para dirigirse al personal para que lo pueda entender.
Porque si a veces es difícil la comunicación oral, imagínense una comunicación escrita que no esté bien hecha, cómo de más difícil tiene que ser. Tiene que razonar, dice, críticamente. Razonar, tiene que pensar, tiene que evaluar las situaciones. Acá viene otra habilidad de algo que ya habíamos estado hablando, administrar la carga de trabajo y el tiempo. Y decíamos, tiene que administrar su tiempo. ¿Qué tiempo tengo para, por ejemplo, qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer nuestro plan estratégico para el próximo año. Sí, un plan estratégico generalmente se comienza en el mes de septiembre, octubre, cada 3 años, cada 5 años o de repente cada año. No voy a tocar el tema para no confundirlos. ¿Qué habilidad tiene que tener? Identificar claramente los roles de los empleados. ¿Cuáles roles de los empleados? Son médicos, la enfermera, el nutricionista, es el tecnólogo que nos está acompañando. Crear un clima de apertura y confianza. Y acá yo no voy a hablar, sino voy a hacer una pregunta para que alguno de ustedes me pueda responder. Y eso de crear una apertura, un clima de apertura y confianza, ¿con qué nombre lo podríamos conocer? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Domínguez. Domínguez, me parece. Domínguez me parece que no está. Gallegos. 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 ¿Está Gallegos? Miren que así estoy pasando lista también, ¿ah? Lamas. A ver, perdón, ¿no me están Presente, escuchando? doctora. Ya. A ver, Presente. dice acá. Ya, escúchame lo que voy a preguntar. Acá dice crear un clima de apertura, de confianza. ¿Con qué nombre podrías conocer esto que estoy diciendo acá? ¿Sí? Nadia, ¿qué me dices? A ver, tienen que ir leyendo sus clases. Terminamos una clase, lo leen porque si no después se nos junta y tenemos problemas con el examen. Establecer un clima de apertura, de confianza, trabajar bien. Me contesta Jacinto, me dice trabajo en equipo. No, clima organizacional. Hemos hablado clima organizacional, ¿no? Entonces, si un jefe da apertura, da confianza a sus empleados, ¿qué es eso? Es cómo se va a sentir esos empleados ahí. Entonces, es un buen clima organizacional. La otra habilidad gerencial que tenemos que tener en cuenta es establecer retos. Y entonces, ustedes miran establecer retos. ¿De qué retos hablamos? Bueno, yo, jefe de servicio de ginecología, quiero ver el número de cesáreas. Quiero evaluar el número de cesáreas en los últimos 5 años, ¿sí? Entonces, ¿para qué cosa? Para responder a un indicador que me diga, por ejemplo, porcentaje de cesáreas en el año. Entonces, yo quiero evaluar cuántas cesáreas se han hecho cada año en estos 5 años. Eso es establecer retos. ¿Con qué finalidad? Si veo que el porcentaje es alto, ¿mi reto cuál sería? ¿Sería mi reto, María Jesús? Desarrollar mis objetivos. No, pero mi reto, yo veo que mi porcentaje de cesáreas es alto en los últimos 5 años. ¿Cuál es mi reto? O el que me quiera contestar, ¿ah? Desarrollar cada vez más cesáreas Menos, bajar mi o porcentaje ampliar el necesario. personal de... Acá está, Belén me contesta, disminuir esos valores. Perfecto, esa es la respuesta. Si vemos que tenemos un alto porcentaje de cesáreas, mi reto va a ser disminuir
el porcentaje de cesáreas en los próximos 5 años. Y estamos hablando de un objetivo o de una meta, Belén. Belén, estamos hablando de una De una meta. Quispe, de una meta. Quispe, ya también Alfonso me dice de una meta. Carlos Alberto me dice de una meta. Perfecto, estamos hablando de una meta porque estamos diciendo en estos 5 años. Si yo simplemente dijera disminuir el porcentaje de cesáreas, me quedaría, estoy hablando de un objetivo. Continuamos. Hemos hablado de las habilidades generales de los gerentes, pero si nosotros queremos hablar de un gerente eficaz y decimos que eficaz es aquella persona que cumple las metas, los objetivos, que trabaja bien, y lo hemos puesto, lo hemos definido el lunes. Y entonces este gerente eficaz debe tener como habilidades, primeramente establecer metas, un ejemplo el que acabamos de poner, resolver problemas. Un problema podría decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué el porcentaje alto de cesárea sucede? No sé, son pacientes añosas, son pacientes que vienen con problemas en el tercer trimestre, y entonces sí me justificarían, es un porcentaje alto en cesáreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes que no pueden entrar o no podemos esperar que entren a un trabajo de parto. Si me equivoco en la parte clínica, 1000 perdones, porque hace más de 25 años que yo no trabajo con pacientes. Decíamos también que otra habilidad del gerente eficaz es administrar su tiempo. Habíamos mencionado saber comunicarse en forma verbal y escrita y tener habilidades interpersonales. Y como esas habilidades interpersonales se conocen las siguientes: trabajo en equipo, que lo hemos estado mencionando, tomar decisiones adecuadas y oportunas, porque las decisiones tienen que ser oportunas. No voy a tomar una decisión cuando ya se pasó el problema, y de administrar conflictos. Y en esta parte de administrar conflictos tendría que mencionar algo para que ustedes vayan conociendo. Definitivamente siempre va a haber conflictos. ¿Por qué va a haber conflictos? Porque todas las personas no pensamos igual. Y tendríamos que decir lo que dice un autor: donde hay personas, hay conflictos. Después, ¿qué otra cosa es importante? Digamos que las habilidades que pueda tener el gerente junto a lo que hemos visto acá. Hemos hablado de comunicación, hemos hablado de trabajo en equipo, pero nos faltaría mencionar otros 2 temas que son sumamente importantes. Uno es la motivación. Y entonces el gerente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener a su personal motivado. Si no hay un personal motivado, tengan por seguro que no se van a cumplir los objetivos y metas que nos tracemos. Lo primero, tratar de motivar al personal. No me voy a detener en este tema de motivación porque lo vamos a ver cuando hagamos la parte de dirección, pero hay una serie de motivaciones. Por ejemplo, no necesariamente vamos a subir el sueldo, ni tampoco las instituciones públicas nos permiten subir los sueldos de los empleados en forma personal, pero sí podemos decir, perfecto, esta persona trabaja bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguirle que haga una pasantía sobre ¿qué cosa? Sobre infertilidad en otro hospital o de repente fuera del país, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Liderazgo. Y acá yo les quiero decir esto: hay quienes consideran que el término gerente es sinónimo de líder. Yo les voy a decir, puede ser, sí, se puede considerar, pero hay otros autores que dicen que no. El gerente no necesariamente tiene que ser líder, ¿sí? El gerente no necesariamente tiene que ser líder. Y lo otro que ya habíamos hablado, la comunicación y el trabajo en equipo. Pero para poder trabajar el gerente no trabaja solo, el gerente no trabaja aislado. Ayer dijimos que en las organizaciones todos tienen que trabajar juntos, incluso habíamos puesto los elementos: el elemento técnico, el elemento psicológico, el elemento organizativo. Y entonces, ¿de qué necesita este gerente? Necesita primeramente de la participación social, necesita del capital humano, que es sinónimo de recurso humano, necesita de la investigación y necesita tener información. Y acá adelanto en mencionar, para que no se vayan olvidando, y esto lo vamos viendo a lo largo del curso: si uno no tiene buena información,
definitivamente no va a poder tomar buenas decisiones. Y decíamos, hemos visto 3 tipos de gerentes, ¿no? Estos desarrollan sus competencias en forma estratégica y en forma operativa. ¿Y qué otra cosa es importante? Decíamos también que puedan identificar conflictos que existan, y la otra cosa, que tengan propuestas para mejorar. Y esas propuestas para mejorar, entonces va a salir de que va a ser resultado de que de las evaluaciones de las personas que trabajan con ese gerente, de cómo se desempeña en la institución y de la evaluación de los procesos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, ¿podría volver a explicar lo de administrar conflictos? A ver, uno por uno. Sí, dime. Yo, doctora, tenía una pregunta. ¿Por qué un gerente no necesariamente debe ser líder? Mira, el liderazgo te lo voy a definir. El liderazgo es una competencia, es una habilidad que tiene la persona, no hablemos del gerente, de hacer, digamos, que las otras personas puedan seguirlo a él. Y a veces el gerente, esa persona que está en ese momento en la gerencia, no tiene esa habilidad de liderazgo, pero no por eso deja de ser gerente. Si el gerente tiene esa habilidad de liderazgo, entonces es mucho mejor. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Doctora, quería saber si podía de nuevo explicar acerca de lo de administrar conflictos. Es que se me cortó la red. No te preocupes. Voy a comenzar diciendo lo que había dicho. Donde hay personas hay conflictos. ¿Por qué? Porque no todas las personas pensamos igual. Hablamos sobre un mismo tema, pero yo puedo tener una opinión, uno de ustedes otra de ustedes otro. Entonces, por eso es que siempre dice, tenemos que coordinar. Tenemos que coordinar. ¿Para qué? Para decir, bueno, qué cosa es lo mejor. No para mí, no para ti, no para tu otro compañero, sino qué es lo mejor para la institución. O qué es lo mejor para el resultado final que nosotros tenemos, que es la salud de la población. ¿Contesté? Sí, doctora, gracias. Yo les voy a pedir un gran favor. Cuando ustedes me hagan una pregunta y yo se la responda, ustedes me dicen así, sinceramente, si me volvieron a entender, si no me la entendieron, me la vuelven a repreguntar y hacemos de otra manera, ¿sí? Seguimos. Acá vamos a hablar de la eficacia gerencial y algo de este tema lo tocamos también en la clase pasada y también lo definimos. Y entonces esta eficacia, decíamos, hacer que se cumplan los objetivos, las metas del gerente, tiene que ver con la competencia para la comunicación. Es básico, si no nos sabemos comunicar, decimos no nos entendemos. La competencia para la administración o gerencia, que algo tengo conocimientos. Puedo tener conocimiento, pero de repente no sé cómo aplicarlo. Por eso compete para la administración. Competencia para la acción estratégica. La acción estratégica, ¿qué cosa es? Es diseñar esos objetivos, esas metas que se tienen que cumplir, ya hablando del plan estratégico o hablando del plan operativo. Tiene que tener en esa eficacia gerencial, el gerente tiene que tener otra competencia, el manejo de personal. Entonces, el manejo de personal, porque decimos las personas somos difíciles, todos somos, cada uno tiene una forma de ser, que llaman los psicólogos a esto, llaman la personalidad, cada uno es diferente, pero no es que este sea bueno ni que este sea malo, por eso es que tenemos que coordinar, competencia de manejo de personal. Otra competencia que le hemos estado mencionando y que también ustedes y uno de sus compañeros me respondió, la competencia del trabajo en equipo. Entonces, todos lo que buscamos es lograr el objetivo de la institución. Si nosotros logramos el objetivo de la institución, también estamos logrando nuestros objetivos. Y la otra competencia es para la globalización. Y actualmente y ahora, más que nada, con este evento de la pandemia,
Nosotros tenemos que trabajar, digamos, en forma globalizada. ¿Y qué es forma globalizada? No hay fronteras, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les puedo decir en cuanto a la eficacia gerencial. Peter Drucker, un administrador americano, dice, ¿qué hago para fijar pautas dentro de la organización? Se hace otra pregunta. ¿Qué hago para que ella, o sea, la organización, pueda afrontar los nuevos desafíos, aprovechar las nuevas oportunidades e innovar? Y la tercera pregunta que se hace, dice, ¿qué hago yo? Y responde, no se preocupe qué hace la institución, asuma la responsabilidad de actuar. O sea, eso va con la tercera pregunta, ¿qué hago yo? Yo soy el que tengo que hacer, no voy a esperar que la institución diga, que en este caso el director general diga, que el jefe de servicio diga, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi granito de arena con el cual yo contribuyo, ¿no? Para que esta organización pueda tener sus pautas, pueda afrontar también nuevos desafíos. Y como ejemplo ya tenemos nuevos desafíos. Si queremos tener un ejemplo bastante práctico, lo que estamos haciendo ahora, la enseñanza virtual tiene sus problemas, sí, los hemos visto, no tiene sus problemas, pero es, digamos, una nueva oportunidad como docentes, una nueva oportunidad para ustedes como alumnos, y bueno, y tenemos de esto que sacar cosas positivas. Hasta acá hemos hablado a grandes rasgos del gerente. Estos temas de repente vamos a desarrollarlo un poco más amplio cuando hablemos de recursos humanos. Y acá ya viene las definiciones de lo que es gerencia, la definición, de repente ayer ustedes me escucharon hablar, yo adrede lo hacía, ninguno me preguntó. Hablaba en un momento de administración, en otro momento hablaba de gerencia y creo que en algún momento hablé de gestor, ¿no? Pero no me lo preguntaron, yo me di cuenta y dije, bueno, eso queda para mañana. Y entonces acá vamos ya a comenzar a definir gerencia, administración y gestión. Dice, los términos administración, gerencia y gestión pueden considerarse como sinónimos. Unos dicen son sinónimos, otros autores dicen son diferentes. Entonces, cuando nosotros los veamos acá, vamos a dar nuestra opinión. ¿Son sinónimos o son cosas diferentes? Administración. La definición dice, es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de los recursos con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la empresa. Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de miembros de la organización y el empleo de los recursos con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos de la empresa, de la institución, de la organización. La gerencia, dice, es un proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular, es sinónimo de controlar, ejecutar las operaciones de una empresa para lograr sus objetivos. Dice, es la ciencia que enseña la forma más eficiente de conducir hacia los objetivos previamente fijados. En sí, la gerencia dice, podríamos definirla así, es hacer que se cumplan los objetivos fijados. ¿Sí? Vamos avanzando. Dice que la gerencia es la ciencia y el proceso social de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr el propósito dado. Enseña la forma más eficiente de conducir organizaciones. Ya no habla de eficacia, habla de eficiencia, de conducir las organizaciones, las empresas hacia las metas previamente fijadas. ¿Sí? Seguimos. No sé si me he pasado alguna diapositiva. No me he pasado. Entonces, vamos a seguir. Acá, gerencia, gestión. Que gestión proviene del latín gestio y se refiere a la acción y al efecto de gestionar o de administrar.
de gestionar o de administrar para que se cumplan los objetivos de la organización en forma eficiente. Y dice abajo, realiza actividades en forma eficiente para el logro de los objetivos de la organización. Gestión, dice, es la disciplina de organizar y administrar los recursos de tal forma que se puedan cumplir con los objetivos en el tiempo, costos definidos y con los recursos necesarios. Eso que sea con los recursos necesarios o con menos recursos es lo que denomina la eficiencia. Voy a regresar y voy a hacer la pregunta. ¿Son sinónimos? ¿Son diferentes? ¿Alguno de ustedes que pueda opinar? Los escucho. ¿Alguno de ustedes que pueda? ¿Sí? Doctora, son diferentes. Son diferentes porque mientras la gerencia habla, como usted mencionó ya, la eficacia no es lo mismo que eficiencia. Y si la gerencia se encarga de la eficacia, mientras que la gestión se encarga de la eficiencia, son totalmente diferentes. No, también la gestión se encarga de la eficiencia y de la eficacia, la gerencia Son, mismo. ¿Ya? A ver, ¿otra opinión? son diferentes, doctora, porque gestión es la acción de la gerencia y la administración, como usted dijo, para Ya. lograr los objetivos que tenemos propuestos. Ya. Les voy a decir algo que no está escrito ahí. La administración dice que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar para que se cumplan los objetivos y metas de la organización. ¿Sí? La gerencia dice que es la ciencia algo de administrar los recursos para que se cumplan los objetivos de la organización. Pero para hacer que se cumplan los objetivos de la organización, ¿no? Y trabajar con estos recursos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que dirigir y tengo que controlar. Si no hago ese proceso de la administración, no se van a cumplir. Voy a la gestión. La gestión dice que nosotros vamos a organizar y vamos a administrar los recursos de tal manera, ¿no? De tal manera que nos permita cumplir con los objetivos y las metas de la organización, pero con los recursos necesarios o con menos recursos. Pero para esto también necesitamos planificar, organizar, dirigir y controlar. Y entonces acá no nos hagamos problemas. Hay quienes dicen que son sinónimos. Perfecto. Hay quienes dicen, como ustedes me han respondido, no son sinónimos. Perfecto, no son sinónimos. Pero tengamos en cuenta que para los que pensamos o para los que piensan que no son sinónimos, tienen que pensar que para la gestión y para la gerencia tenemos que planificar, organizar, dirigir y controlar. No sé si con eso queda cerrado el tema y se entiende lo que les estoy diciendo. ¿Sí? David, ¿qué dices? ¿Se entiende? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Si no me entienden, ya saben que me interrumpen y decimos. Entonces, vamos a ver que en los tres se va a hablar. Ahora, ¿qué podríamos decir? El primer término que apareció fue administración. Entonces, ¿de qué se hablaba? De administradores. En ningún momento no se conocía el término gerencia ni menos gestión. Fue avanzando el tiempo y ya se hablaba de gerentes. ¿De qué hablamos ahora? Decimos administradores. Es salud, por ejemplo. No dice, no habla del administrador de qué digamos, de recursos humanos. Habla del gerente de recursos humanos. Entonces, hablamos de gerentes. El término de gestores también ya está. Solo que nuestras organizaciones de salud de repente no lo manejan mucho y no hablan del tema de gestores. Pero, como les digo, también eso tiene una secuencia en el tiempo. ¿Sí? Seguimos. Proceso administrativo. Desde ayer estamos hablando en el proceso administrativo, incluso ustedes me plantearon preguntas, y ahora para decir que hablar del proceso administrativo tenemos que saber qué es un proceso. Estábamos hablando ayer de proceso, pero yo
adrede todavía no lo quería definirlo, ahora lo definimos. El proceso es el conjunto de actividades, en este caso administrativo, que los gerentes realizan en forma continua cuando planifican, cuando organizan, cuando dirigen y cuando controlan, orientadas hacia el cumplimiento de las metas de la organización. Entonces, conjunto de actividades, es el proceso administrativo que los gerentes llevan a cabo en estos 4 subprocesos, ¿sí? ¿Proceso qué cosa es? Son una serie de actividades para llegar a un fin. Creo que esto es importante también, quizá debió estar antes, para decir, la administración es necesaria ¿en qué? En las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes. En todo tipo de organizaciones, sea con fines lucrativos o no con fines lucrativos. En todos los niveles de la organización, en niveles inferiores como en niveles superiores. Y en todas las áreas de la organización. Entonces, decimos, el jefe de servicio está abajo. ¿Necesita de la administración? Sí. ¿El jefe de mantenimiento necesita de la administración? Sí. ¿El jefe de qué? ¿El jefe del departamento, la jefa del departamento necesita de la administración? Sí. Por eso dice en todas las áreas de la organización. Entonces, para que vean lo importante que es el tema de la administración, de la gerencia o de la gestión. Gerencia en salud. La gerencia, la administración, la gestión es una sola. Pero cuando nosotros decimos gerencia en salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que decíamos ayer. Vamos a gerenciar organizaciones de salud. No podemos decir gerencia en salud y estar hablando de empresas de marketing. ¿Sí? Porque salvo que sea marketing en salud, entonces sí estaríamos hablando que ese marketing en salud es parte de la gerencia en salud. ¿Sí? La definición dice, el objetivo de la gerencia en salud es formar gerentes de organizaciones de salud hábiles, innovadores, mediante el desarrollo de conocimientos, la adopción de actitudes proactivas y flexibles y la adquisición de las habilidades necesarias en el manejo y enfoques e instrumentos de gestión. ¿Ven cómo mezclan los temas? Esta no es una definición mía, es una definición sacada de uno de los autores y ven, por ejemplo, hablan de gerencia, pero también hablan de gestión. ¿Por qué estudiar gerencia? En realidad dice la mayoría de ustedes una vez que se gradúen en la universidad y comiencen su carrera van a administrar o ser administrados. Y acá yo voy a hacer un paréntesis. Bueno, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Cuando yo estudiaba, no existía todavía los términos de administración. Bueno, le estoy hablando del siglo pasado, que está hace poco nomás, ¿eh? No vayan a creer que está muy lejos. Y entonces, ¿quién iba a hablar de administración, de gerencia? Estos términos comenzaron a aparecer en la parte industrial en la década de los 80 del siglo pasado. Y entonces, cuando esto llegaba a las organizaciones de salud, a los hospitales, entonces decían, pero ¿qué cosa es eso, no? No podía ser, un médico no podía concebir que se estuviera hablando de administración, de gerencia. Sin embargo, ahora vemos que enseñamos en el pregrado porque es necesario y porque vamos a ver más adelante, hay maestrías y que ahora los gerentes, y tenemos la especialidad de gerencia en salud, ¿no? Y de los cuales sí tengo mucho orgullo porque ya hay varios de mis alumnos que así como ustedes estaban escuchando mi clase y que ahora, ¿qué cosas son? Son administradores. Les voy a poner un ejemplo. La colega que está trabajando con nosotros en el curso, Joy de Sponsorio, en este momento es asesora de la ministra de Trabajo. Entonces, para que ustedes puedan un poquito ver, no estoy tratando de entusiasmarlos que alguno de ustedes de esta promoción también haga la especialidad de gerencia, pero me gustaría. Seguimos. Eso de por qué estudiar gerencia también lo podríamos contestar de la siguiente manera. Para aquellos que planean ser gerentes, les permite comprender la administración, que es la base para que puedan ir desarrollando sus habilidades gerenciales desde ahora. Para aquellos que no se visualizan como gerente, de repente se visualizan como un cirujano plástico, es probable que tengan que trabajar con gerentes, servirá para entenderlos. ¿En qué forma les servirá para entenderlos? De repente viene el jefe de servicio de cirugía plástica y me dice,
Bueno, vamos a hacer nuestro plan operativo. Y nos toca hacer el plan operativo para el próximo año. Si no saben nada de gerencia, no dirán qué cosa es plan operativo. No van a entender, no van a decir, ay, no, qué tontera. No es que tontera. Tienen que hacerlo porque ese plan operativo les va a servir para obtener recursos para poder trabajar en ese servicio. ¿Qué otra cosa? A todos nos conviene mejorar la forma de administrar las organizaciones para lograr las metas de la organización con eficacia y con eficiencia. Y acá dice, si se decide, eso lo he puesto yo, si se decide por la especialidad de administración, descubrirá que se trata de una especialidad excitante, pero que implica muchos retos. No quiero hablar de mi vida personal, pero sí les puedo decir, mi primera especialidad fue cirugía general. Trabajé en el Hospital 2 de Mayo por espacio casi de 20 y tantos años, pasé al Ministerio de Salud, dejé la cirugía y me dediqué de lleno a la parte de la administración. Entonces, por eso he escrito esto, que es, si se decide por la especialidad de administración, descubrirá que se trata de una especialidad excitante que implica muchos retos. Creo que acá no hay preguntas y pasamos a definir los 4 subprocesos del proceso administrativo. Ya hemos definido el proceso de conjunto de actividades organizadas y coordinadas que se realizan o suceden en forma alternativa o simultánea con un objetivo determinado. Dice que el proceso administrativo es el conjunto de decisiones y actividades que los gerentes realizan en forma continua al planificar, al organizar, al dirigir y al controlar, orientadas al cumplimiento de las metas y los objetivos de la organización. Y esto lo vimos el día de ayer, acá está más desarrollado. Yo creo que si han leído un poquito, me lo van a entender mejor. Ayer hablábamos de las entradas, ahora está con el nombre en inglés, input, está salidas, output, hablamos de feedback y hablamos de entorno. Y en el medio está el hospital, que se acuerdan que ayer decíamos, es el proceso, hay la entrada de todos los recursos, hay un proceso y es la salida, y la salida era lo que dijimos ayer, el paciente curado o el paciente mejorado. Ahora tenemos que decir, en el input de entrada, ¿qué tenemos? Tenemos recursos humanos, tenemos trabajadores, tenemos pacientes, tenemos recursos físicos, infraestructura, instalaciones, equipamiento, tenemos el recurso financiero, que es el presupuesto, tenemos el recurso de información. Entonces, esa es la entrada, esos son los insumos que entran. ¿Entran a dónde? Al hospital. En el hospital, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento de los pacientes, o sea, la recuperación de los pacientes, la rehabilitación, la prevención, hacemos docencia y hacemos investigación. Y si el hospital es de mayor categoría, o sea, es un hospital de nivel 3, entonces tenemos que tener, con mayor razón, más investigación, más docencia y más investigación. Entiéndase la docencia en el hospital, no como la docencia de pregrado, de lo que van los alumnos o van nuestros internos, o la docencia de posgrado, que es ya para los residentes, sino también de la docencia que se hace dentro del hospital, en los mismos servicios para el personal del hospital. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Y en medio, ¿quién está de ese hospital? ¿Para quién trabajamos? Para el paciente. ¿Y cuál es el output o la salida? ¿Pacientes mejorados o pacientes fallecidos? Esto va con todo un entorno. Decíamos que las organizaciones no son organizaciones que están aisladas, que las organizaciones tienen un medio ambiente que tiene un entorno. Y viene un feedback. Entonces, ese feedback, ¿qué cosa? Si nosotros decimos que nuestras salidas son los pacientes, tenemos que hacer encuestas de satisfacción de usuario. ¿Los pacientes están satisfechos? Sí, están satisfechos. O los pacientes están insatisfechos. Y ese es el feedback para saber cómo nosotros trabajamos. ¿Sí? Creo que ahora se entiende mejor que lo que pudimos decir el día lunes. ¿Y cuáles son esas etapas del proceso administrativo o de la administración? La podemos dividir en etapas mecánica, ¿no?
una forma mecánica y una forma dinámica. En la forma mecánica tenemos la planeación, que dice qué se quiere hacer y qué se va a hacer. La organización, cómo se va a hacer. Y la parte dinámica entra la dirección, que responde a la pregunta, ver que se haga, que se cumpla, que lo que hemos planificado. Y el control, cómo se ha llevado a cabo. ¿Sí? Voy a avanzar porque más adelante también vamos a tener unas láminas que refuerzan esto. Acá está, ¿no?, la planificación, qué se va a hacer. La organización, cómo se va a hacer. La dirección, hacer que se haga, conducir que se haga. Y finalmente, el control, cómo se ha hecho. Y de esa manera se cierra las 4 etapas, conocidas también como fases, conocidas también como funciones de la administración o del proceso administrativo. Funciones de la administración: planificación, organización, dirección y control. ¿Alguna pregunta hasta acá para comenzar a definir cada uno de estos subprocesos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? No, doctora, se comprendió. ¿De qué? Dime, María Sí Jesús. se comprendió. No, doctora, que sí se comprendió. Ah, ya, perfecto. Entonces pasamos a la primera. Ayer uno de ustedes, perdón, el día lunes uno de ustedes me preguntaba cuál era la más importante. Y yo les decía que todas son importantes, pero que la más importante es la planificación. Y dice, la planificación es la función de la administración en la que se definen los objetivos, las metas, se fijan las estrategias para alcanzarlo, cómo vamos a hacer para alcanzar estos objetivos, y se trazan planes para integrar y coordinar actividades. Y cuando hablamos de que se trazan planes para integrar y coordinar las actividades, estamos hablando de lo que son nuestro plan estratégico o nuestro plan operativo. Dice también que es la función principal de la administración, cuya finalidad de la planificación es lograr un conjunto de acciones coherentes para alcanzar metas y los objetivos de la organización, establecer las estrategias para alcanzarlas, desarrollar planes para integrar y coordinar las actividades y determinar un curso de acción para el futuro. Entonces, todo eso es lo que nosotros buscamos lograr con la planificación. Y acá, esta lámina, para orientarnos un poquito, tenemos un presente es el ahora, cómo estamos, y ayer hablamos de la visión, qué queremos ver en el futuro. En ese presente la pregunta es, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos para trabajar ahora? Nosotros planificamos, ¿para qué? Para llegar al futuro. Por eso dice, ¿a dónde pretendemos llegar? Más abajo tenemos, ahora, situación actual. Planeación. Elaboramos los planes. ¿Para qué cosa? Para tener objetivos previstos que nos permitan llegar a este futuro que nosotros que estamos visualizando. ¿Sí? Presente, estudiamos el presente, hacemos el diagnóstico del presente para ver qué necesitamos para el próximo año. Cuando estoy hablando de un plan operativo, o si hablo de un plan estratégico, hablamos de 1 a 3 años, o de repente también un año. Lo dejo ahí porque si no nos confundimos más. ¿Se entendió un poquito de la planificación? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, doctora. Ya, además, después nosotros vamos a tener, en las próximas semanas, vamos a tener una semana para cada uno de estos temas, ¿no? De los 4 subprocesos. La organización, dice, es el proceso, ya no organización como empresa, sino organización como el proceso administrativo. Dice, es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas de la organización. Y tiene que ver
qué tareas se realizan, cómo agrupamos esas tareas, quién las va a llevar a cabo, a quién se va a rendir cuentas, o sea, a quién rindo cuentas, quién es mi jefe, quién es mi supervisor y en qué nivel se van a tomar las decisiones. Entonces, eso es lo que compete ya a su proceso de la administración o esta función que se denomina organización. La dirección, que es la conducción, dice, es la función de la administración, consiste en motivar a los empleados para que cumplan su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y preocuparse por su comportamiento. Entonces, eso es lo que significa dirección. La función de la administración que consiste en motivar a los empleados para que cumplan su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación, sea el oral, sea el escrito, sea entrevistas personales con ellos y preocuparse por su comportamiento. Y como tenemos un poquito el tiempo que nos puede quedar corto, ya no voy a hacer las preguntas, pero acá nos faltaría algo, nos faltaría y motivar. Sí está motivar arriba, creí que no estaba, que consiste en motivar a los empleados. Y la cuarta función. La cuarta función la vamos a definir, pero después yo les voy a hacer un comentario. Dice, el control es vigilar actividades para asegurarse que se realicen de conformidad con lo planeado y para corregir cualquier desviación significativa. Entonces nosotros tendríamos que estar controlando. Unos utilizan también el término de supervisión como control y lo dejamos ahí porque si no nos confundimos, pero sí les tengo que decir, eso es lo que a los gerentes no les gusta hacer. ¿Por qué no les gusta a los gerentes controlar? Simplemente por un concepto, no quiero tener problemas con mi personal. Y en ese pensar de los gerentes, no quiero tener problemas con mi personal, entonces, ¿qué cosa? Falla, porque a veces no nos podemos dar cuenta si realmente lo que hemos planificado se está cumpliendo y se está cumpliendo de manera eficaz y de manera eficiente. Acá, nuevamente, para recordar la planeación, qué se quiere hacer, qué se va a hacer, el segundo, su proceso o segunda etapa o segunda función, organización, cómo se va a hacer. La tercera, la dirección, ver que se haga, quién la va a hacer, ¿no? Ver que se haga y que se cumpla. La cuarta, el control, cómo se ha realizado, cómo se ha llevado a cabo. Hemos planificado, pero ¿hemos cumplido lo que planificamos o no lo hemos cumplido? Acá, planear, elegir las metas apropiadas para la organización y los mejores recursos de acción para alcanzarlo. La organización, establecer las relaciones laborales y de mando para que la gente colabore en la consecución de las metas y los objetivos. El dirigir es motivar, coordinar, vigorizar a individuos y grupos para que colaboren en la consecución de las metas. Y el controlar, establecer sistemas adecuados de medición y supervisión para evaluar el grado en que la organización alcanza sus metas. Y tenemos esto que no habíamos mencionado todavía. Habíamos mencionado dos, pero no todo. Lo que se denomina las 4E de la administración. Eficacia, hacer que se cumplan los objetivos. Eficiencia, hacer que se cumplan los objetivos, pero con los recursos necesarios o con el mínimo de recursos. Y viene otro término que sí no lo he mencionado, que es la efectividad. Y la efectividad podríamos tomar también como un sinónimo del resultado. Pero el resultado, ¿cuándo? A largo plazo. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, si nuestro plan estratégico que se ha llevado a cabo ha sido efectivo o no para determinada organización, si es que nosotros no esperamos que pase 1 año, 2 años o 3 años. Entonces, la efectividad. Y algo que confundimos mucho, la cuarta es la equidad. Muchos dicen, equidad es igualdad. Equidad no es igualdad. Dice, equidad sí, no, hay que ser equitativos. Equitativos es igual para todos. No. La equidad se define como dar más al que menos tiene. Dar más al que necesita menos. Entonces, ahí ustedes están viendo la diferencia que no es lo mismo que igualdad. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna pregunta? Melvin, ¿qué dices? ¿Se entendió? Sí, doctora, el segundo término no me quedó muy claro. La diferencia entre eficaz o una persona eficaz y una persona eficiente. ¿Se puede definir así? Sí. Eficaz, que se cumplan, que se cumplan nuestros objetivos, nuestras metas, lo que tenemos que hacer, que se cumpla y que se haga bien. La eficiencia, que se haga bien, pero con los recursos necesarios o con menos recursos. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente que llega a un hospital, bueno, no sé por qué llega por una apendicitis aguda, ¿sí? Ya. Y ayer creo que, o el lunes creo que lo mencioné. No hacen un buen diagnóstico, lo envían al paciente a su casa. ¿Se ha trabajado de forma eficaz? No. El paciente se va a su casa porque le dieron un antiespasmódico, regresa al día siguiente o después de unas horas, pero ya no viene con una apendicitis aguda, sino ya viene con una peritonitis. ¿Por qué? Por una apendicitis perforada, ¿sí? ¿Vas a gastar o va a gastar más el paciente? Sí, porque ya está complicado. Esa es la eficiencia. Creo que ahora sí se entendió. Sí, doctora, gracias. Ya. Pasamos a lo último que nos toca ver. Sí, creo Doctora, que ¿podría preguntar algo antes? sí, sí. Es algo que he visto en un par de ocasiones en los hospitales, por ejemplo, un jefe de servicio que designa algo a uno de los que trabaja con él, ¿no? A un médico. A un Pero médico este asistente. médico, un médico asistente está tal vez indispuesto o de mal humor y, en otras palabras, lo manda a rodar al jefe de Al jefe. servicio, ¿no? Y, como que se niega a hacerlo porque no tengo tiempo, etcétera. Y a veces he visto que incluso ellos no les dicen nada, ya que son médicos veteranos algunos, que incluso, o sea, como que tienen miedo de darles una sanción o no proceden así porque no quieren ganarse la enemistad de los demás médicos. ¿Cómo Así se es. podría proceder en esos casos? Como usted explicó eso de control, que a veces hay una dificultad de, de tratar, ¿no? Con los médicos con los que trabajas. Mira, tú me das la razón de lo que yo les he dicho, por qué no les gusta a las personas controlar, porque no me quiero hacer problemas, no le quiero faltar el respeto. De repente, ese médico que tú dices veterano fue mi profesor y como, pues bueno, yo ahora soy su jefe, ¿cómo le voy a llamar la atención? Pues si ha sido mi profesor, ¿no? Pero yo creo que en todo hay formas de hacer las cosas. No es crear problemas, sino es tratar de llegar a la persona y hacer que nos puedan entender. Qué bonito es hablar, pero cuando uno está en el campo, a veces lo vive, y me ha tocado vivirlo, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero uno definitivamente tiene que estar un poquito, digamos, saber llegar a las personas, esperar que no se ofendan, saberles decir. ¿Por qué? Porque no trabajamos porque, bueno, yo soy el jefe o porque yo te quiero mandar a ti o te quiero fastidiar, sino trabajamos para que ese servicio vaya bien. Es difícil. Y los casos que se dan, lo que tú has mencionado, ese ejemplo, se da, por eso les he dicho, lo más difícil es el control. Y voy a decir algo que eh, me parece que no deja de ser ético. Hay quienes quieren permanecer en los cargos. Y cuando uno quiere permanecer en los cargos, mejor no veo nada, dejar pasar las cosas. Tampoco eso es así. Porque cuando uno hace eso, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Las organizaciones, las empresas no van bien y después los problemas pueden ser bastante serios. Bueno, no quiero mencioné bastante el día lunes el problema que estamos viviendo por esta pandemia, ¿no? Y que los estamos viendo, que nos está mostrando de cuerpo entero nuestros hospitales, que bueno, pues los estamos viendo qué cosa es lo que está pasando y que yo creo que pasando todo esto que Dios quiera que pase y que pueda pasar pronto, ¿no? Pronto, 2, 3, 4, 5 meses, haya una persona o un grupo de personas que prácticamente se dediquen a hacer una investigación sobre los gerentes que estaban ocupando cargos en determinados momentos, que bueno, se han podido ver los resultados que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Doctora, una pregunta. Dime.
Acerca de la equidad, no tengo claro como un ejemplo real, porque usted mencionó dar más al que menos tiene, pero Ya, eso es en cuanto a los recursos que tiene la organización o es hacia la remuneración del personal operativo. a ver, te voy a poner un ejemplo. El sistema integral de salud. ¿Para quién es? Es para las personas que tienen menos recursos, ¿sí? Ujú, No le vas a dar un seguro integral de salud a un gerente de un banco, ujú. porque ese gerente de un banco posiblemente está afiliado de salud y lo más seguro es que tenga un seguro privado. Lo más certero, tiene un seguro privado. Pero le vas a dar a las personas que no tienen, digamos, esos recursos necesarios para poder tener el seguro integral. A eso se refiere la equidad. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos a lo que son los antecedentes históricos de la administración. Y ustedes acá van a pensar que dice, pero ¿por qué la doctora está con todos los conocimientos antiguos? Sí, estoy con todos los conocimientos antiguos porque la gerencia actual se basa en estos conceptos que son de principios del siglo pasado, ¿no? Y entonces vamos a ver las escuelas que han dado lugar a la administración. Y decíamos la administración como administración, no solo ligado a salud. Y tenemos esto que se denominan escuelas, otros autores les denominan teorías. Tenemos la teoría o la escuela de la administración científica, la teoría o escuela clásica de la organización, la escuela o la teoría conductista, la escuela o la teoría de las ciencias de la administración y los avances recientes de la teoría de la administración. Esto solamente voy a mencionar los conceptos necesarios que ustedes puedan tener, porque si voy a mencionar cada uno de los autores, todo el mundo nos perdemos y tendría que ser no solamente una clase, sino de repente tendría que ser toda una semana para hablar de estos antecedentes históricos. Y comenzamos con lo primero. Escuela de la Administración Científica surgió a principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, ¿sí? Dice, ¿qué hace esta teoría o esta escuela? Aplica el método científico para definir en forma óptima cómo ejecutar un trabajo, cómo seleccionar, cómo capacitar, cómo motivar a los trabajadores con la finalidad de elevar la productividad y mejorar la eficiencia en el trabajo. Creo que con esta definición de la escuela, que dice que son conceptos de principios del siglo XX, ustedes me darán razón de lo que acabo de decir, que esto se está dando actualmente. En eso estamos trabajando y estamos ya a 20 años del siglo XXI. Perdón, creo que pasaron ya. La escuela, mil disculpas, acá, ya. Esto lo hemos definido. ¿Cuáles son los aportes de esta escuela? Producción a mayor velocidad, o sea, productividad. Busca el bienestar del trabajador en forma individual, por eso trata de motivarlo. Y las técnicas usadas, dice, por esta escuela se aplican en la actualidad. Y conforme vayamos viendo el curso y conforme vayamos conversando, van a ver que no es que esto lo diga yo, no es lo que yo he puesto ahí mío, he sacado de los libros, ¿no? Porque esto se aplica, dice, en la actualidad. Seguimos. ¿Quiénes son sus representantes? Frederick Taylor, Henry Laurent Gann, Henry Ford, que nació en 1863 y falleció en 1947, Frank Lillian Gilbert. Entonces les decía, no voy a comenzar, no les he querido poner porque eso es saturar mucho y no sería necesario qué cosa es lo que ha dicho cada uno. Si ustedes me dicen cuál es el más importante representante de esta escuela, les diría que es Frederick Taylor. La segunda escuela dice Escuela Clásica de la Organización, dice que nació de la necesidad de administrar organizaciones complejas. Entonces las organizaciones iban creciendo y cada vez se iban haciendo más complejas. ¿Por qué? Porque ya tenían varios departamentos.
esta escuela identifica los principios y las capacidades básicas para una administración eficaz, priorizó la estructura de la organización para su buen funcionamiento. Entonces, mientras que la otra se dirigía a la persona, cómo trabajase mejor, esta escuela dice, prioriza la estructura de la organización o de la empresa para su funcionamiento. ¿Quiénes son sus representantes? Henry Fayol, y tenemos los 14 principios de Fayol, Max Weber y Mary Parker Follett. No se aprendan esos nombrecitos porque no les voy a tomar en el examen. Sí, pero siempre es bueno que ustedes sepan cómo nacieron las cosas. Henry Fayol, dice, nació en 1841, falleció en 1925, para que ustedes se den cuenta. Es el fundador de la escuela, definió los elementos de la administración y desarrolló los 14 principios básicos de la administración. Si alguno de ustedes tiene curiosidad y pone en su internet 14 principios básicos de la administración y los lee, es con los principios que se trabajan ahora en la gestión, ¿no? Para hablar con el término más actualizado. Tercero, la escuela conductista. La escuela conductista dice que hay un grupo de estudios de la administración, un grupo de estudiosos de la administración, con estudios de sociología, psicología, que proponen utilizar conocimientos con la finalidad de encontrar formas más eficaces para dirigir y entender a las personas en las organizaciones. Entonces, esta escuela prioriza al ser humano. Dice, lo principal es trabajar con la persona para que las organizaciones puedan ser excelentes. Dice, la organización son las personas. Son los primeros que dicen eso. Y dice, entre los años de 1920 y 1930 se realizan los estudios de Hannover que aportan conocimientos sobre el comportamiento individual y grupal de las personas. O sea, esta escuela conductista netamente va hacia la persona. Y acá hay la teoría de Maslow, que la vamos a tocar cuando hagamos dirección. Maslow, este autor, nació en 1908, falleció en 1970, Abraham Maslow, y trabajaba con Douglas, MacGregor Douglas, y ambos determinaron que las personas buscan satisfacer sus necesidades en el trabajo. ¿Qué necesidades? ¿Por qué trabaja uno? Primeramente, porque tiene que satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Alimentación, vestido, habitación, ¿no? ¿Dónde vivir? Esas son las necesidades básicas. Después dice, en esta teoría de Maslow, dice que las necesidades que quieren satisfacer las personas se ubican en una pirámide. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte de motivación, cuando hagamos dirección. También dice que la teoría de la motivación explica el comportamiento de las personas en base a necesidades fisiológicas, que son las básicas de esa pirámide, ya se pueden tener idea. Están abajo la fisiológica, la de seguridad. Tengo un contrato, necesito que me sigan contratando para seguir satisfaciendo mis necesidades. Voy avanzando en la pirámide, afecto, necesito que me traten bien. Necesito que me traten bien mis jefes, mis compañeros de trabajo. Necesito trabajar en un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral. Viene ya, si vamos avanzando en la pirámide, la autoestima, ¿no? Autoestima, yo mismo me reconozco, yo mismo me estimo a mí. ¿Por qué? Porque soy buen profesional, buena persona, porque las personas, digamos, me valoran. Y finalmente, la punta de la pirámide está dado por la autorrealización. Algo he dicho de mí en la autoestima, en la autorrealización digo, sí he cumplido mis objetivos que me tracé antes, ¿no? Ahí lo dejamos. Creo que sí me han entendido esta parte, ¿verdad? Douglas y MacGregor crean lo que es la teoría X y la teoría Y, que también la vamos a ver cuando hagamos control. Dice la teoría X. Es la posición tradicional de la motivación que sostiene que a los trabajadores les disgusta trabajar y por ello es necesario siempre estarlos motivando, mediante sea esa motivación con dinero, con alabanzas o simplemente exigirles, o sea, un poco como mandarlos, ¿no? Exigir, tienen que cumplir. La teoría Y, también de este autor, dice, se basa en el supuesto de que las personas tienen motivos propios para trabajar y hacerlo bien. Por lo tanto, son capaces de dirigirse a sí mismos. Entonces, son las personas que uno no tiene que estar con ellos viendo cómo trabajan, supervisando, porque las personas trabajan bien.
¿Cuáles son los aportes de esta escuela conductista? Da a conocer la importancia de la motivación en la administración, muestra las primeras experiencias sobre liderazgo y comunicación interpersonal, introduce la dinámica de grupo en las organizaciones, orienta a los gerentes a conocer el comportamiento de las personas. Pasamos a la cuarta escuela, que es la Escuela de la Ciencia de la Administración, y dice que en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hablamos de 1945, se ve la necesidad de formar investigadores en operaciones. Se reúne la experiencia de matemáticos, físicos y otros científicos y se empieza el uso de las computadoras, o sea, por los años de 1950 a 1960. Y en Estados Unidos se constituyen los equipos llamados investigadores de operaciones. Esta escuela que aborda los problemas de la administración mediante la aplicación de técnicas matemáticas para analizarlas y resolverlos. Se lleva a cabo investigaciones utilizando la ciencia matemática para formular modelos, analizar con esos modelos y ver cómo resolver problemas adelantándose al futuro. Esos modelos matemáticos, modelos estadísticos, ejemplo, podemos ver lo que ustedes están escuchando, ¿no? Que nos dicen los epidemiólogos, la curva va a subir, la curva va a bajar, no son netamente modelos matemáticos, pero sí son modelos estadísticos para ver qué va a pasar en un futuro a corto plazo. La quinta teoría habla de los avances recientes de la teoría de la administración en tres enfoques: enfoque de sistemas, enfoque de contingencias y enfoque de compromiso dinámico. Comenzaremos por el primer enfoque, que es el enfoque de sistemas. Dice, en el enfoque de sistemas se ve a la organización como un sistema abierto, ya hemos definido un sistema abierto, o sea que se comunica con su medio ambiente, compuesto por elementos interrelacionados e integrados entre sí y con el medio ambiente, crea la comunicación constante con los diferentes departamentos de la organización y de sus empleados. Acá una lámina para que lo puedan entender. El sistema, dice subsistema 1, subsistema 2, subsistema 3, y lo que está con azul más oscuro es el suprasistema, el medio ambiente, el ambiente externo o el entorno del que mencionábamos el día lunes. Y el enfoque de contingencias. Lo voy a leer y voy a pedir un ejemplo a uno de ustedes. El enfoque de contingencias dice, plantea la estructura de la organización y la forma como administrarla en circunstancias distintas a los normales. Esas circunstancias distintas a los normales se denominan contingencias. Ejemplo. ¿Cuál de ustedes me da el ejemplo? ¿Cuál de ustedes me da el ejemplo? Doctora, Sí, te escucho. disculpe. Por ejemplo, ¿podría decirse en el contexto en el que estamos actualmente? Esa es la respuesta. Esa es la contingencia. Y entonces dice, el enfoque de contingencia planea la estructura o cómo reestructurar, por ejemplo, el hospital, que es lo que se está haciendo ahora, y creo que ustedes saben, por ejemplo, ya no existe que la sala de medicina, la sala de cirugía, la sala no sé, de endocrinología, sino todas son salas COVID. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reestructurando la organización porque estamos en una contingencia. ¿Sí? Te felicito, muy bien. Creo que así como el fenómeno de un desastre, claro, esto también podríamos decir que es un desastre de tipo sanitario, ¿no? Entonces, lo felicito muy bien lo que es el ejemplo de enfoque de contingencia. Luego hay el enfoque de compromiso dinámico, es el último enfoque. Dice, expresa claramente el enfoque que usan en la actualidad los gerentes exitosos, basado en las relaciones humanas y el saber adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes, en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Entonces también podríamos poner en este enfoque de compromiso dinámico
esto que estamos viviendo de la pandemia, en la parte que dice adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes. O es lo que ustedes están viendo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, no, se me viene a la mente, no es una organización de salud, pero es este restaurante San Antonio. Entonces han cambiado y ahora se están convirtiendo en bodegas. Dice adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de acuerdo a las circunstancias. Dentro de este enfoque de compromiso dinámico, tenemos nuevos entornos organizacionales, el ejemplo que acabo de poner, la ética y la responsabilidad social, la globalización y la administración, también podríamos tomar como ejemplo lo que está sucediendo en la pandemia, cómo inventar y reinventar organizaciones, culturas y pluriculturalismo y administración de la calidad total. Vamos a ver a uno de ellos en forma rápida. Nuevos entornos organizacionales. Los gerentes no solo prestan atención a sus problemas, se interesan por los problemas de los otros gerentes y de otras organizaciones, interactúan con otros gerentes para crear conjuntamente las condiciones en las que se prospera o lucharán en las organizaciones. La ética y la responsabilidad social se presta gran atención a los valores de las personas en las organizaciones y cómo estos influyen en la cultura de la organización. La responsabilidad social, por ejemplo, lo que está haciendo el Estado, de prácticamente financiar todo el gasto de los pacientes por esta epidemia que acuden a los hospitales. La globalización y la administración, ya les había dicho, globalización, mundo sin fronteras, dice, en todo el mundo los gerentes de las organizaciones se enfrentan a las oportunidades y desafíos que implica operar en un mercado mundial. Se necesita una actitud flexible, abierta, proactiva para desarrollar capacidades necesarias para participar en una economía globalizada. Luego viene otro enfoque, cómo inventar y reinventar organizaciones. El inventar, dice, busca la manera de destacar el potencial creativo de los empleados y del gerente. ¿Para qué cosa? Para inventar, para crear. Y es un poquito el ejemplo que les estaba poniendo. Pide a los gerentes reconsiderar las estructuras normales de la organización. Y no vamos a hablar de la reingeniería de los procesos, lo voy a dejar porque eso lo vamos a hablar en otra oportunidad para no confundir. Finalmente, cultura y pluriculturismo, dice, los gerentes reconocen que los valores de las personas o de otras organizaciones con antecedentes culturales diferentes aportan una realidad diferente y son una fuente importante de contribución. Podríamos poner la medicina occidental versus medicina alternativa. En esto de cultura y pluriculturismo, dice, se aceptan y entienden las diferencias culturales. Y finalmente, el último enfoque y el enfoque más moderno en las organizaciones es la administración de la calidad. Y la administración de la calidad, de repente yo lo podría definir con unas pocas palabras. Buscar la satisfacción del cliente. Y dice la definición, es la filosofía de la administración orientada a las necesidades y expectativas del cliente hacia el mejoramiento continuo de los procesos en busca de la excelencia. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta para terminar? No creo que me haya quedado sola sin alumnos, ¿no? María Jesús, ¿qué me dices? ¿Estoy sin alumnos? ¿Tus compañeros? Pero sí se les escucha, lo que creo que no tienen dudas. Ya. Bueno, dado que hemos tenido un poquito de problemas, que son más de las 8:15, perdón, de las 6:15 que estoy viendo, no les voy a pasar lista, lo que sí les pido que este fin de semana vayan leyendo la clase del día lunes, la clase de hoy día, porque van pasando las semanas, vamos cambiando los temas y ustedes tienen que tener conocimiento, ¿sí? Muchas gracias y si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora, gracias.